Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol. El día de hoy estamos aquí grabando un nuevo videito. Estamos aquí en un lindo mirador. En la realidad tenemos aquí en nuestro querido Ecuador, tenemos muchos miradores y estamos en el de la Luz y es muy hermoso. Espero que les guste y cuando estén por acá también puedan visitar. Estamos con mi querida Sofi el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de ASMR Online? Les saluda Sofi desde Ecuador, Cuenca. Espero que tengan un excelente año, deseándole las mejores bendiciones para todos y espero que disfruten de este video. Sí, también, sí, mi Sofi, también mandándoles un enorme abrazo y deseándoles un lindo año y que este año sea una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Dejando, como siempre he dicho, las cosas malas allá este año que se fue, que se quede todo lo malo y se quede solo lo bueno y que venga la prosperidad para cada uno de ustedes. Como ya les dije, estamos en este bonito mirador, vamos a hacerle un masaje al aire libre para que ella se relaje y espero que les guste y sigan las recomendaciones. Recuerden que esto es capacitación. A ver, mi Sofi, acostémonos para acá, la cabecita y boca abajo, ¿ya? Como ustedes saben, trabajamos siempre primero la espalda. Vamos a ver qué tal estamos con el estrés con la Sofi. Exacto, póngale nomás ahí. Vamos a trabajar con aceitito de naranja. Y tenemos aquí una colonia que después le vamos a rociar para que quite también los malos aires, las malas energías, el estrés. No, vamos a trabajar la partecita de la espalda. Miren, por ejemplo, en ella, vea, observamos parte alta, parte baja, que quiere decir que ya tiene una contractura a nivel de las paletas. Vea, por eso tiene unas cargas fatales. Estas partes de aquí duelen fatal. ¿Por qué? Porque hay demasiado estrés. En ella ya se puede observar tranquilamente el estrés. Vamos a poner el aceitito, como les he dicho, siempre tomando las primeras precauciones, que siempre hay que sobar con cualquier aceitito para que la piel no se inflame. Vamos a ponerle en la espaldita. Miren. Vamos a comenzar esta vez por los hombros. Eso. Comencemos por los hombros para que relaje, porque aquí hay bastante dolor. Últimamente hemos estado con bastantes pacientes con dolor de los hombros, que está terrible. Eso. Nos va a sobar bien los hombritos. Eso. Como les dije, aquí las paletitas, estas partes de aquí también se acumula bastante lo que es el estrés. Entonces vamos a sobar. Vea. Entonces vamos a sobar. Vamos a coger un poquito más de frente. ¿Por qué? Porque aquí hay la fuerza. Si uno soba de frente, sí, hay la fuerza para presionar toda la espalda. Entonces vamos a hacer unas pequeñas presiones aquí. Miren, estamos con un lindo sol radiante. Es un parque que realmente, como dice el Parque de la Luz, nos da, como dice la palabra, nos da la luz y nos ayuda el día de hoy. Vea, aquí vienen muchas personas a hacer deporte, vienen muchas personas a relajarse también. Entonces, estamos en un bonito mirador. En la parte de aquí también toda esta parte de aquí siempre hay que tener la precaución. Esto viene de aquí, de lo que es la columna. Entonces esto de aquí sobamos y vamos viendo si es que realmente estamos con algún problema de la columna, pero en este caso estamos bien, ¿ya? Lo que sí le noto a mi Sofi es el estrés. El estrés. Sobamos. Aquí también hay que tener bastante cuidado, hay que sobar bajo las costillas, pero suavito. Suavito. Aquí sí hay que tener bastante cuidado. A veces tienen personas que tienen esas dolencias aquí, es por las malas fuerzas y a veces hasta el aire les falta. Vamos a ver, aquí detrás la orejita, siempre eso también hay que tener la precaución. Detrás la orejita también. Vamos a virar un suavito mi Sofi. Vire el otro ladito. Vamos a ayudarle con esto. Eso. Para sobar la otra partecita.
Aquí, esa parte de aquí también hay bastante dolor a veces en los pacientes. Eso de aquí también hay que sobar bien para que salga la contractura. Tras el oídito, que siempre también a veces hay dolencias aquí. Y vamos a hacer esto. Dando relajamiento a los hombros. No podemos enfocarnos en una sola parte. Siempre hay que dar relajación. Vean. Una leve presión. Aquí. Eso. Entonces aquí sí relajamos los hombritos. Eso, perfecto. La partecita de acá. Lastimosamente hay muchas personas que están así, padecen demasiado del dolor de los hombros, del dolor del cuello, que se van a los médicos, se inyectan, pasan unos días, 2 días, 3 días y vuelve el dolor, porque eso nos sirve para desinflamar, no, pero para que pase la contractura, no. Recuerden que cuando hay estas dolencias, lo que debemos hacer es sobar. Solo sobando podemos bajar toda la contractura, las inflamaciones que tenemos aquí. Se hacen como grumitos, como bolitas, cuando tienen mucho estrés. Eso. También pasamos la partecita de la cintura, a veces tienen el dolor de la cintura. En esta parte vamos a explicar, sobre todo para las personas que utilizan la pollera. Nosotros acá en el Ecuador tenemos la cultura de la pollera. Habían pacientes también que me dicen, señora Maritza, me duele mucho la cintura, pero me refiero a las personas que utilizan la pollera. Ellas, como el pasar de los años, los resortes de la pollera apretan toda esa parte de aquí y vienen a sufrir la parte de la cintura porque les aprieta demasiado y son años de peso ahí y se les viene a dañar toda esa parte. Entonces hay que respetar la cultura, pero también hay que buscar sanación, hay que sobarse, hay que desinflamar y con eso van a tener una calidad de vida excelente. Vamos a ver los piecitos, a ver cómo estamos con los pies con la Sofi. Poner aceitito. Eso. Vamos a revisar aquí. Eso. Vamos a revisar. Damos relajación también a los piecitos, hay que ir sobando, hay que ver cómo están las pantorrillas, a veces tienen mucho dolor en las partecitas de aquí, hay que tener cuidado, a veces cuando están mucho de pie y hay que tener bastante cuidado. Otro punto básico también que el día de hoy quiero comentarles para que ustedes tomen precaución, porque ahorita están muchas enfermedades también por la falta de líquido. ¿Qué quiero decir con la falta de líquido? Quiero decir que no me toman agua. Entonces, ¿qué pasa? Viene a hincharse toda la parte de aquí de los pies, duele fatal. Viene a hacerse duro aquí, duele fatal. Usted quiere caminar, no puede porque le pesa los pies y el dolor. Entonces es falta de líquido. Hay que tener bastante cuidado. El líquido es vida, el líquido es salud. Entonces hay que tomar líquido, como siempre se les ha recomendado, un vasito de agua cada media hora, de 7 a 7, estamos bien. Entonces en la noche no les recomiendo mucho, es para que descanse la vejiga y no se les inflame vuelta. Eso. Entonces aquí vamos sobando las piernitas, eso tomen precaución. Realmente es lamentable a veces tener pacientes que están enfermos solo por falta de líquido. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios, las recomendaciones que se les da vuelven a la vida. Ahora sobre la plantita de los pies, haciendo presión. Eso. Vamos a revisar la parte de aquí también, de que no nos salgan los espolones.
esto de aquí, esto de acá. Eso. Revisando que no haya. Eso también cuando hay dolencias en la partecita de aquí. Hay que tener bastante cuidado porque eso de aquí ya viene, puede ser un cimbrón o puede ser un espolón. La partecita de aquí también hay que tener bastante cuidado. De repente los famosos espolones, no. Por lo general más sale a las personas que utilizan lo que son tacos o las personas que utilizan ese zapatito de medio taco con las polleras. En serio les sale más esos espolones. Eso. Exacto. Vamos a hacer como siempre los estiramientos. Eso. Los estiramientos. Eso. Vamos a hacer un nidito. Eso. Ahí tenemos la relajación de las pantorrillas. Aquí cuando se les haga duro, de repente en la retención de líquido, lo que tenemos es que sobar con bastante cuidado, porque es bien doloroso. Y les recomiendo es la planta de la mano. A veces los golpecitos también nos ayuda a que eso se vaya bajando lo que es, se queda duro, se hace, pero como se decir, una piedra aquí. Entonces esto sí nos ayuda bastante para bajar la retención de líquido. Se retiene, como dice la palabra retención. Si hay partes que retienen, se vienen a hinchar. Eso. En este caso estamos con mi querida Sofi bien. Ya. Vamos a un poquito de nuevo por acá la cabecita para explicarles algo también que hemos estado, como les digo, no solamente voy yo a capacitarles a ustedes, hay que ser honestos en la vida y hay que ser realistas sobre todo. Más que todo, como siempre he dicho, mantener la honestidad total para poder triunfar en la vida. Miren, esta parte de aquí estamos capacitándome, yo también de mi parte, vamos aprendiendo más y más de las personas también que están adelante de nosotros. Miren, estas partecitas de aquí del cabello hay que peinarle bien. Hay que peinarle bien. Hay que peinarle bien. Si es que hay cabellos muertos, hay que botarles, no hay ningún problema. Pero hay muchas personas que tienen dolencias, por ejemplo, esa parte de aquí, a veces otros por acá. O sea, son pequeñas partes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es como sacar unos soles, ¿no? Sacar unos soles, pero son de hebras anchas. Entonces, esto lo que vamos a hacer son las retenciones de cabello. Eso. Claro que hay un poquito de dolor, pero eso. Entonces, esto les va a ayudar bastante, sobre todo a las personas que tienen migraña. Eso. Un poquito va a doler, Sofía, pero es pasajero ese dolorcito, suavito, ¿ya? Eso. Vamos a hacer, esto nos ayuda bastante a las personas que tienen migraña. Ojo. Eso. Eso. Saben que esta parte que gracias a Dios seguimos aprendiendo, me gustó mucho porque en parte de mi familia sí tengo personas con migraña. Entonces les ha ayudado bastante. Les ha ayudado bastante. La migraña, como ustedes saben, o para los que no saben, se les va a explicar, es un dolor intenso, una quemazón a la cara, el dolor de las partes de aquí, y la náusea. La náusea es parte de la migraña, ¿no? Esto de aquí sí, hay que peinar bien, que esté completamente peinado el cabellito, y ahí para poder hacer, ¿ya? Una presioncita grande ahí. Eso. Eso. Vamos a hacerle ahí. Eso.
Es muy distinto a lo que sacamos nosotros los soles. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos los soles de esta manera. Los soles nosotros hacemos de esto y revienta, ve, como reventó de la Sofía, ve. Hacemos de esta manera y revienta. Uy, los soles, Sofía. Miren. Ve. Es muy distinto a lo que yo cojo, peino. La parte ahí, meto mis 4 deditos, lo otro atrás y presiono. Es muy distinto. Eso. Pero como de pasito ya le vimos a la Sofía que está con full soles, vamos a sacar un poquito más, ¿ya? Los soles, ay. Recuerden que esto es por el producto del sol mismo, como dice. Ay, salió un grande. Ya vamos a sacar de frente el resto, ¿ya? Ya vamos a sacar el resto. Espérenme acomodarle a mi querida Sofía para que ella también esté tranquila, tenga la seguridad. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos para que todo nos salga bien. Estamos bien, mi Sofía, acomódese nomás y démonos la vueltita, ya. Eso. A ver, alce recto la cabecita. Eso, ya. ¿Cómo estamos con la cabecita? Una técnica muy buena, ¿no? Sí, una técnica muy buena, sí, gracias a Dios. Seguimos aprendiendo. No me estanco ahí, le doy gracias a Dios, solo le pido salud, nada más para poder seguir. Me gusta aprender mucho. No me gusta quedarme con lo que tengo, sino seguir aprendiendo también de nuestras mamás, nuestros taitas, o también de la sabiduría de la gente joven. Entonces, en este caso, quiero mandarle también un saludo a mi querido Leito, que estamos aprendiendo mucho de parte a parte. Entonces, dándole gracias a Dios por el compartir de conocimientos y seguir adelante. Eso. Exactamente. Se ponen los piecitos. Eso. Aquí las rodillitas, como ustedes siempre saben, siempre estoy revisando que estamos bien. Eso, no hay ningún movimiento. Hagámosle nomás suavito, relajadito. Eso, la presión. Cortita, suavito. Eso. También quería comentarles sobre las varices. Hay muchas personas que me dicen, señora Maritza, ¿usted cura de varices? No curo los varices. Les puedo ayudarles para prevenir cuando recién está saliendo, sí, como tienen que curarse, sí. Pero las varices no curo. Eso ya tienen que seguir con el especialista. Si están a tiempo para que les queme, ahorita ya tenemos eso, para quemar las varices. O simplemente ya seguir el tratamiento con nuestros colegas, pero no curo, recuerden eso. Sí les doy tratamiento cuando recién sale, sí funciona, pero cuando está reciente. Entonces, para evitar las varices también, sí les puedo decir, siempre hay que tener cariño propio a uno mismo. En la noche, pegarnos un bañito con mantequita de cacao, después sobarnos o con aceitito. Eso nos ayuda a la circulación de la sangre. Porque las varices específicamente es por la mala circulación de la sangre. Sangre espesa. Eso. Vamos a tomar los deditos, que tenga relajación. Eso. Ya. Vamos a dar un leve masaje también en lo que es, pongamos las manitos rectas, lo que es en la barriguita. Porque de vuelta aquí estamos también con un problema ahorita. Es ya viral el dolor del estómago. Entonces a muchas personas sobándoles, bajando todos esos aires también les ha ayudado bastante. Entonces vamos a sobarle. Eso que pulsario no hay, por suerte. A vasito. Eso.
Estamos bien con mi Sofi. Las costillas completamente bien. Eso. Las costillas a veces tienen dolores ahí, es cuando hacen malas fuerzas o golpes duros se levantan. Con la bendición de Dios a veces hay accidentes, pero ya sobando les pasa, pero hay que tener mucho cuidado porque las costillas son bien delicadas. Vamos a la parte del cuellito. Eso. Vamos a demostrarles ahí. Vamos a virar para acá. Y vamos a sobar aquí. Como siempre, ustedes ya saben, hay que pasar el dedo gordito por acá para que salga lo que es el estrés. Mire. Solo hacemos la manipulación ahí. Vea, los otros 4 sujetan y este de aquí pasamos. Damos relajación y volvemos a pasar. Eso. Veamos mi Sofi, vamos a terminar de hacer aquí lo que estuvimos haciendo de pronto. Cuidado, aquí sí sabe doler un poquito más, ¿ya? Pero es un pasajero, ¿no? Suavito. Eso. Suavito. Suavito, suavito, relajadita. Eso. Eso. Y vamos a sacar también un poquito de soles de acá. Que si estábamos con bastantes soles, mi querida Sofi, entonces vamos a ayudarle con eso. Eso, más hemos estado en la parte de la nuca, la parte de atrás de la nuca, entonces eso, ahí salió otrito. Como ustedes ven, cojo una cierta cantidad de hebras. Aquí está otrito, una cierta cantidad de hebras. Aquí no estamos, veremos de acá para ver si es que hay unos trocitos más para que quede aliviadita su cabecita, ¿ya? Conjuntamente sacando soles y haciéndoles de los estirones de cabello, pero con cuidado. No hay que hacer una presión fuerte porque el paciente hay que sanarle, no hacerle peor la inflamación. Eso. Aquí no hay. Eso ya no más. A ver, regresemos. Eso. Vamos a estirar la manito, suavito, relajadita. Los estirones. Eso. Eso. El otrito vamos a hacer un estirón. Eso. Bájele nomás. Eso. Estas partecitas de aquí también hay que tener bastante cuidado porque también me están viniendo con mucho dolor del pecho. Son neuralgias, no, ojo, no, el corazón no duele, son neuralgias. Hay que sobarles bien esta partecita también de aquí y quedan perfectos. Hemos sanado. Entonces recuerden, la partecita de aquí nos ayuda bastante para lo que son migrañas. Adicional a lo que yo hice de los estirones de cabello, yo por ejemplo estoy acostumbrándome a pasarles estas partes de aquí con colonia y enviándoles a mis pacientes las colonias también para que se puedan hacer esto en casa, los que tienen migraña. Con colonia suavito, nomás de relajación esta parte de aquí, porque esto de aquí es lo que duele bastantísimo cuando hay migrañas. Vean, es esta parte de aquí. Vean. Suavito, con cuidado. Entonces, las personas que ya digo, vuelvo y repito, la migraña, entonces esas personitas es los que padecen mucho de dolores. Y son fatales, son fatales. Suavito. Eso. Ahora sí nos vamos a sentar, mi querida Sofi. Suavito, suavito. Hacia la cabecita. Sí, espere. Eso. Siempre esperen a que uno les ayude, ¿ya? Aquí sí. Esperemos no caernos, ¿ya?
Siéntese nomás ahí. Vamos a hacer un moñito, ¿ya? Baje, baje. Déjele nomás. Aquí, miren, para terminar lo que es la parte de la migraña. Sacando, miren los cabellos. Sacando los cabellos. Eso no importa, no pasa nada. Esto vuelve a nacer. Entonces vamos a hacerle para arriba, suavito. Miren, como los soles mismo, pero es una, yo sé decir, una coleta más intensa. Lo que se hace, esto de aquí, es un giro, suavito, mija, y un levantamiento. Hay que tener cuidado. Un levantamiento para que todo salga. Hay personas que hacen esto, pero ahí sí les va a doler. Entonces, para tener sanación y tener relajación, ya les vuelvo y les repito, una media coleta ahí, le agarran el moño y jala. Ve, no dolió, ¿no es cierto? No. No dolió. Ya, entonces vamos a sacar el cuello, suavito, 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 suavito. Eso. Suavito, suavito. Eso. Ahí sale nomás. Eso. Vamos a relajar totalmente. Vamos a ver si es que hay para atrás. Eso. Ya, suba las manitos a la nuca. Relájese, mi Sofi. Relájese nomás. Eso. Y bajamos. Hacer un poquito de estiramiento de los brazos para que no queden doliendo cuando a veces hay personas que les duele cuando hago eso. Eso. Deme sus dos manitos. Otrita. Ya, percíbale nomás bien. Eso. Por ejemplo, yo lo que hago, siempre botarles al último, y sobre todo cuando estamos en un lugar así como este, que es un hermoso mirador. Es verdad que es hermoso también, pero hay que tener cuidado con la madre naturaleza, porque es un lugar donde nosotros cogemos viento, como decimos, luz, sol, y eso nos trae a veces un poco de mal aire. Entonces, así es, por a veces me preguntan por qué cogemos el mal aire, son los lugares así también. Porque, como digo, aquí se reúne todo esa brisa, ese aire y todo, y sí cogemos el mal aire. Entonces, yo pues tengo costumbre siempre de ponerles, apercíbale nomás bien, bastante colonia y ya está. Con eso no pasa nada, ¿ya? Cualquier colonia, siempre percibo. A veces les he dicho, no tiene la colonia más el perfume y nada más. Ya. Listo, mi Sofi. ¿Cómo estamos, mi Sofi? Súper bien. Sí. Relajada, he tenido bastantes. Sí, creo que estaba con cargas, ¿no es cierto? Sí. Sobrecargas, se decir yo eso. Mire, entonces, por ejemplo, adicional a lo que le hicimos de la cabecita, estamos con bastante caída de cabello. El cabello sí muda a cierto tiempo, pero a veces cuando es el exceso hay que coger a veces un tratamiento, mija, no, para que no se vaya todo y tengamos después los espacios, como yo digo, eso me ha pasado hasta a mí. A veces es las cepas del COVID también que aquí nos ha afectado fatal, pero ya es un proceso, ¿ya? Y no hay que descuidarnos cuando las cosas se exageran. Miren, entonces espero que les haya gustado este videito. Miren que lo hemos hecho con mucho amor para comenzar este año. Como les dije, que sea una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y esperando que Dios nos siga bendiciendo la vida y sobre todo la salud para poder seguir encaminándome yo también con mis conocimientos y compartiéndoles sobre todo a ustedes. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes y hacia una nueva oportunidad con ustedes, Maritza Pangola. Mucha calle.